Bienvenidos niños y niñas a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. El día de hoy trabajaremos en nuestro texto de estudio en la página 120, 123 y 128, 131. Espero que estés con todas las energías y las pilas puestas para trabajar. Entonces, niños y niñas, les cuento que hoy comenzamos una nueva unidad en historia y tiene que ver con las antiguas civilizaciones que habían hace mucho tiempo atrás. La civilización que conoceremos hoy es una muy importante porque queda en nuestro continente americano, que se llaman los mayas. Recuerden que el año pasado conocimos dos civilizaciones importantes de Europa que fueron los romanos y los griegos. Esta vez conoceremos a los mayas que están ubicados en Mesoamérica, o sea, al medio del continente americano. Antes de comenzar, es necesario recordar algunos conceptos, como los nómadas y los sedentarios. Recuerden que los pueblos originarios o las civilizaciones originarias hace mucho tiempo atrás se dividían en dos tipos, en los sedentarios y los nómades. En la imagen que están viendo nos encontramos con un pueblo que era sedentario. Observen que tenían casas, que criaban animales, que tenían siembras, ¿sí? Y que trabajaban la greda. Entonces, eso quiere decir que estos pueblos se mantenían en un solo lugar y no se movilizaban en busca de alimento o de refugio. Estos eran los pueblos sedentarios. Entonces, observen muy bien la imagen e identifiquen por qué son sedentarios estos pueblos que yo les presento en esta imagen. Ahora vamos a ver el siguiente pueblo, que eran los nómadas. Este pueblo era distinto porque no hacían construcciones, sus viviendas eran muy ligeras para poder moverlas de un lugar a otro. Pero ¿por qué se movían estos pueblos? ¿Por qué buscaban otros lugares? Porque ellos no se especializaban en criar animales ni en la siembra. Ellos recolectaban, ellos cazaban y cuando se les acababa el alimento en un lugar, se movían, pescaban todas sus cositas y buscaban otro lugar que les entregara lo que ellos buscaban, que era refugio, ¿cierto? Y alimentación. Entonces, estos eran los nómadas, pueblos recolectores, pueblos que hacían sus carpas o sus casas, ¿cierto? Muy ligeras, con cueros, con huesos, con ramas, y no se dedicaban a la agricultura, ni a la siembra, ni a la crianza de animales, sino que eran recolectores y cazadores. Ahora que ya recordamos los dos tipos de pueblos originarios, nómadas y sedentarios, vamos a comenzar a trabajar en nuestra nueva civilización que conoceremos hoy, que son los mayas. A continuación, te voy a dejar un pequeño video donde muestra el esplendor de la cultura maya y todas sus características para que puedas ir observando, ir analizando esta linda cultura que es parte de nuestros orígenes y de nuestro continente. Entonces comenzamos a trabajar en la nueva civilización que conoceremos hoy. Además de esta civilización, en otras partes del mundo están las civilizaciones importantes y más antiguas como los romanos, los egipcios, los griegos, también están los orientales, ¿cierto? Y en este caso conoceremos una muy importante que está en nuestro continente, como les decía recién, que se llama los mayas. ¡Atentos! Los rastros de la cultura maya aún están vivos entre nosotros, tanto como los enigmas que dejó su paso por el mundo. Esta cultura que floreció gracias a sus maravillosos descubrimientos en las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y el arte, un día declinó misteriosamente
por causas que aún se desconocen, hasta dispersarse y desaparecer. Lo que hoy llamamos civilización maya era, en realidad, un conjunto de muchos pueblos distintos que ocuparon parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Belice y la península de Yucatán, en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una gran ciudad capital. ¡Ah! Como en Atenas y Esparta. ¡Claro! Los griegos tenían la misma forma de organizarse. Las primeras ciudades mayas se construyeron hacia el año 400 a.C., es decir, en el mismo momento que Atenas y Esparta brillaban en la antigua Europa. Pero ¿saben una cosa? Griegos y mayas no se conocían porque todavía nadie había cruzado el océano Atlántico. ¡Uf! Y hubo que esperar más de 2000 años antes de que alguien se atreviera a navegar tales distancias. Durante todo este tiempo, América y Europa estuvieron completamente desconectadas. Durante muchos años, el esplendor de los mayas quedó oculto en la selva, sumergido en la densa vegetación tropical, hasta que hace muy pocos años, exploradores y arqueólogos lograron abrirse paso y hallaron maravillosas ruinas de antiguas ciudades. Estos hallazgos sorprendieron al mundo y permitieron conocer mejor aún a una de las culturas más complejas y refinadas de América. Todas estas ciudades eran parecidas. En el centro, alrededor de una gran plaza, se erguían las construcciones más significativas. Las pirámides, que eran grandes templos cuyas cumbres servían de escenario para las ceremonias de los sacrificios rituales. El pueblo, congregado abajo en la plaza central, participaba activamente de las ceremonias, cantando, danzando e implorando a sus dioses para que la sangre de las víctimas sea de su provecho. Los mayas eran muy religiosos y creían que todo lo que les pasaba a los seres humanos era porque así lo decidían los dioses. Por este motivo construyeron estos enormes templos donde practicaban rituales en honor a sus dioses. En la ciudad de Tikal, la pirámide principal medía más de 70 metros. Era tan alta como un edificio de 10 pisos. Claro, cuanto más cerca del cielo, más cerca de los dioses. Las pirámides alcanzaron tales dimensiones de una manera muy peculiar. Cada vez que un rey moría, los arquitectos mandaban a construir una capa sobre la pirámide existente. Así crecía paulatinamente, capa sobre capa, como gajos de una cebolla. Alrededor de los templos vivían los sacerdotes y los gobernantes. Un poco más allá, los jefes militares, y aún más lejos vivían los comerciantes y los artesanos. Y afuera de la ciudad, cerca de los campos de cultivos, se encontraban los campesinos y los esclavos, cuyo trabajo era la base de toda la sociedad. Ahora que ya vimos el video y sabemos un poquitito más sobre los mayas, vamos a comenzar a trabajar en las actividades propuestas en el texto de estudio. En la primera página dice que observes la siguiente imagen y luego vamos a responder. Allí hay una imagen de un pueblo que se observa que están sembrando, que tienen casas, que están trabajando. Las mujeres que están allí sentadas en el suelo están trabajando en un telar, quizás están haciendo alguna ropa. Se observan animales también, lo que significa que ellos crían esos animales, sacan beneficios, su carne, su pelaje, y con eso hacen también vestimentas. Entonces, observa muy bien esta imagen y vamos a responder las siguientes preguntas. Pregunta A. ¿El pueblo que se observa en la ilustración era nómade o sedentario? Escribes si era nómade o sedentario, pero tienes que fundamentar tu respuesta, o sea, escribir por qué crees tú que era nómada o sedentario. Pregunta B. ¿Qué actividades desarrolló este pueblo para subsistir en el entorno que habitó? Allí hay un entorno que es un poco seco, quizás era, por ejemplo, si pensamos que era en Chile, en el norte, ¿cierto? Que es un poco más desértico. Entonces, ¿qué actividades crees tú que desarrolló este pueblo para poder subsistir allí? Allí se observan varias actividades laborales, así que obsérvalas bien y escribe la respuesta.
Pasamos a la parte de abajo que dice, ¿qué es una civilización? Las sociedades humanas que alcanzan importantes desarrollos en ámbitos como ciencias, las artes y las ideas presentan organizaciones sociales complejas, reconocidas como civilizaciones. En estas sociedades las personas viven en centros urbanos. Existe una autoridad central y su población se divide en grupos con diferentes roles y atribuciones. Aquí hay una gran diferencia entre un pueblo y una civilización. Un pueblo originario, por ejemplo, no tiene una organización, no tiene grandes construcciones, no hay ninguna persona que lidere o que tenga autoridad sobre la población, que tenga roles, no han desarrollado muchas áreas científicas o artes, no han creado cosas o han dejado algún legado importante. Las civilizaciones sí. Las civilizaciones son más organizadas, hay muchas construcciones allí, muestran un nivel arquitectónico importante. Entonces allí tenemos que tener claro qué es la diferencia entre un pueblo originario y una civilización. En este caso estamos hablando de que los mayas fueron civilización por sus construcciones y por sus aportes en la ciencia, al igual que los romanos y los griegos que vimos, ¿cierto?, el año pasado. A partir de esto debemos responder la pregunta que está allí al ladito. En una civilización, ¿piensas que las personas llevan una vida sedentaria o nómade? Recuerda que los nómades van de un lado a otro, recolectando, cazando y no desarrollan un sistema para poder vivir en un lugar específico. Simplemente ellos van de lugar en lugar recolectando y viviendo el día a día. En cambio, los sedentarios desarrollan ciertas estructuras y ciertos mecanismos para poder vivir mejor. Entonces, ¿tú crees que las civilizaciones que se desarrollaron eran sedentarias o nómadas? Fundamenta tu respuesta. Y en la siguiente actividad nos pide que trabajemos en el mapa de nuestro continente americano. Dice, pinta el mapa a partir de la siguiente simbología. Te entrega 3 colores. Tienes que pintar de color rojo el sector o el área que corresponde a América del Norte, de color celeste o azul, América Central, y de color morado, puede ser lila, rosa, si no lo tienes, el sector de América del Sur. Luego, vamos a responder la pregunta B. ¿En qué parte o región de América se ubica México? ¿Será en América del Norte, América Central o América del Sur? Nosotros ya vimos la ubicación de México en clases anteriores, así que deberías saber en qué lugar se ubica. Si no sabes, puedes pedirle ayuda a alguien de tu familia para que te ayude a ubicar México en el mapa, o puedes buscar también en internet. Letra C. ¿Qué países forman parte de América Central? Nombra alguno de ellos, no es necesario que nombres a todos. También te recomiendo lo mismo. Nosotros también vimos muchos países de América Central en unas clases anteriores, pero si no tienes certeza o no te acuerdas, pide ayuda o busca información en internet. Nombrar 3 o 4 países de América Central o América del Centro. Y la número 4 dice, según tus conocimientos, ¿qué tienen en común México y gran parte de los países de Centroamérica? ¿Qué tendrán en común México y los países de América Central? La pista que puedo entregarte para que respondas la número 4 es que te acuerdes del mapa de los idiomas que trabajamos en la clase anterior, y que recuerdes que México estaba de color amarillo, al igual que muchos países de América del Centro y de América del Sur. Pasamos a la siguiente página donde comienza la lección 1, las ciudades mayas y su organización. En el video que vimos anteriormente pudimos observar allí algunos de estas construcciones que aparecen en la imagen.
son las ruinas de lo que alguna vez fueron, ¿cierto?, monumentos de distintas ciudades mayas. Por ejemplo, ahí arriba está las ruinas de la ciudad maya de Tikal. Aquí abajito están las ruinas de la ciudad maya de Palenque. Y abajo, otra ruina de la ciudad maya de Chichén Itzá. A partir de las imágenes anteriores, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de construcciones observan en las imágenes? ¿Para qué piensan que se utilizaban? Número 2. ¿Qué es lo que más les llama la atención de estas construcciones? ¿Por qué? Número 3. ¿Piensan que la civilización que las construyó era sedentaria o nómade? ¿Por qué? La número 4 no la trabajaremos porque eso es una actividad grupal. Pasamos a la siguiente página, donde habla sobre el tiempo y el espacio donde habitaron los mayas. Yo les he contado que esta es una civilización muy antigua, pero ¿cuán antigua es? La historia de los mayas se inició hace más de 2000 años en el área cultural geográfica conocida como Mesoamérica. Mesoamérica, yo les dije también que era el medio de América, eso significa. El territorio maya abarcó lo que actualmente corresponde al sur de México, Guatemala, Belice y parte de Honduras y El Salvador. O sea, muchos países que actualmente hoy día están divididos. Antes, hace mucho tiempo atrás, hace 2000 años, estaban todos unidos en una sola civilización que era la maya. Entonces, vamos a leer ese párrafo que está allí, léanlo con detenimiento para poder conocer un poquito más sobre esta civilización. Abajo aparece una cronología de la historia maya. La historia maya existió en 3 periodos de tiempo, por eso me entrega en qué año estuvo en su apogeo, ¿cierto?, la civilización maya, y en cada uno de esos periodos estuvo en lugares distintos. En el primer periodo, que se llama preclásico, que es del 2000 a.C. al 300 a.C., construyeron pequeños núcleos urbanos frente a las costas del Océano Pacífico, los que posteriormente se transformaron en grandes ciudades-estado. Luego de eso, del 300 al 900 a.C., fue la época de mayor desarrollo cultural. Construyeron importantes ciudades en la selva, como Tikal, Copán y Palenque. A fines de esta época, las ciudades-estados fueron abandonadas. Y luego, del 900 al 1697, aparece otro periodo de la civilización maya, que se llama periodo postclásico. Tras la ruina de las ciudades de la selva, los mayas se desplazaron hacia el norte de la península de Yucatán, donde fundaron nuevas ciudades o engrandecieron antiguos poblados, entre ellos Chichén Itzá. Entonces, acá me está contando qué pasó con la historia maya, ¿cierto?, a través de los años. Y se distinguen 3 grandes periodos, con sus fechas y qué es lo que pasó en cada uno. Entonces, las actividades que tenemos que hacer acá tienen que ver con esta cronología. Vamos a dibujar, vamos a crear una línea del tiempo con esta información de cada uno de los periodos de la historia maya. ¿Cuándo ocurrieron y cómo se llamaba cada uno de los periodos? ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar en nuestro cuaderno y vamos a hacer una línea del tiempo. ¿Pero qué es una línea del tiempo? A continuación, te voy a dejar un ejemplo para que entiendas un poquito mejor y puedas hacer tu trabajo. Aquí te presento una línea de tiempo donde se observa, por ejemplo, las actividades que un niño o una niña, ¿cierto?, igual que tú, de tu edad,
tienen actividades durante el día. Esta línea de tiempo está hecha en horas, ¿sí? Porque en un día tiene solo 24 horas. No está todo el día tampoco. Se puede continuar haciendo esa línea del tiempo hasta terminar con el día completo. Observa, a las 9, que es supuestamente en la mañana, me levanto y me lavo y me visto. 9:30 tomo desayuno. 10:30 hago mis tareas. A las 13 horas almuerzo y a las 14 horas juego a la pelota. Allí podría seguir la línea del tiempo hasta poner me acuesto, ¿cierto? Entonces una línea del tiempo es lo que la palabra dice, una línea donde vamos poniendo ciertas cosas que van a ir sucediendo en algún tiempo determinado. Pueden ser horas, minutos, días, años, siglos, ¿cierto? En este caso son muchos años, hace muchos años que ocurrió esto, así que no podemos poner horas. Por lo tanto, tu línea del tiempo tiene que tener una unidad temporal, o sea, que utilices el tiempo en años, ¿sí? Porque, por ejemplo, el periodo preclásico duró muchos años, 2000 años. El siguiente periodo del 300 a.C. al 900. Entonces, allí tenemos que usar la unidad temporal de años y ir ubicando cada periodo donde corresponda. Luego de esta actividad, vamos a pasar a la organización política de la cultura maya. Los poderosos señores mayas. A lo largo de su historia, los mayas vieron surgir y decaer varias ciudades-estado, todas ellas independientes entre sí, con autoridades y leyes propias, aunque tenían elementos culturales comunes. Cada una de estas ciudades fue un importante centro poblacional, religioso y ceremonial, que mantenía un intenso intercambio comercial con otras ciudades. A pesar de que nunca se configuraron como una sola unidad política, a fines del año 900 se conformó la Liga de Mayapán, que unió a 3 ciudades en una alianza defensiva entre ellas, Chichén Itzá, en la que cada una conservó su autonomía. Cada ciudad-estado maya era gobernada por un soberano que tenía gran poder, llamado Alach Uinik o Ahau, quien era considerado una divinidad o un dios. Cada ciudad-estado estaba gobernada por un soberano, un jefe, que se llamaba Alach Uinik. Él tenía todo el poder, administraba la justicia y dictaba las leyes. También estaba el Ahuacán, que era el sacerdote más importante de todos y que dirigía todos los rituales importantes de la cultura maya. El Nacom era el jefe militar supremo, el más importante de todos los militares, y organizaba el ejército. Los tupiles eran una especie de carabineros encargados de vigilar el orden público. Y estaban los Patabob, que administraban las fronteras de cada ciudad maya para prevenir las guerras. Entonces aquí en tu texto también aparece todo lo que yo acabo de contarte: Alach Uinik, Ahuacán, Nacom, Tupiles y Batabob, con toda su descripción, y allí están las imágenes, ¿cierto?, de cada uno de los personajes que conformaban la organización política, los que lideraban las ciudades-estado de los mayas, las personas más importantes, desde el jefe supremo, que era el Alach Uinik, hasta los Batabob, que eran los que miraban, ¿cierto?, y cuidaban las fronteras de cada ciudad. Para finalizar, vamos a hacer un dibujo de todo esto que hemos visto sobre la organización de la cultura maya, ¿cierto? Entonces, en tu cuaderno vas a poner el título Organización Política Maya, y debajo de eso vas a dibujar
el jefe supremo con su nombre y todos los personajes importantes de esta organización política. Bien bonito, dibujado, puedes mirar las imágenes del libro, puedes buscar imágenes en internet y lo pintas. Terminamos, niños y niñas, el trabajo de hoy. Han hecho una muy buena clase. Nos vemos la próxima vez, en el próximo video, y no olviden mandar sus evidencias. ¡Chao!